Bueno, estábamos viendo entonces en la última clase algunas de las características de estos flujos piroclásticos y cómo se generan, ¿verdad? Veíamos ahí algunas de las características generales, depósitos mal seleccionados, cuando tenemos el extremo denso, laminar, ¿verdad? Depósitos macizos, sin estructuras sedimentarias o con muy pocas, mala selección. Aquí estamos viendo clastos de probablemente tamaño lapilli, de pómez, en una matriz de ceniza más fina, ¿verdad? Aquí estamos viendo algunas gradaciones o concentraciones de líticos, que son estos de color oscuro. Aquí también se ve una cierta gradación normal de las pómez, en este caso. Aquí también se ven concentraciones de líticos en esta zona. Y aquí vemos algunos depósitos con mayor cantidad de estructuras sedimentarias. Hablemos justamente ahora entonces de los flujos de bloques y ceniza. ¿Ya? Los flujos de bloques y ceniza, block and hatch en inglés, se generan entonces por el colapso de un domo. Si se generan por el colapso de un domo, ¿qué esperarían entonces ustedes de que tuviesen de diferencia en los depósitos que quedan si comparamos un flujo de bloque y ceniza con un flujo piroclástico generado por colapso de columna? En general son más angulosos, sí. El tamaño es relativo, porque cuando es por colapso columna, en las partes proximales también pueden llevar bloques de gran tamaño. La diferencia principal es que en este caso los bloques son bloques densos, ¿ya? Porque provienen del domo. Recuerden que cuando es por colapso de columna, los bloques o las bombas vienen del material que fragmentó dentro del conducto, que era por la exsolución de volátiles. Entonces, generalmente esos bloques, esas bombas que quedan, son altamente vesiculadas, son pómez o escoria, ¿ya? En este caso, en un block and hatch, tenemos fragmentos del domo que son densos, con muy baja vesicularidad. Entonces, esa es una diferencia fundamental cuando ustedes ven un depósito. ¿Ya? Los block and hatch están constituidos por bloques de lava, no pómez o escoria. Esa es una diferencia principal en cuanto a los componentes. En general, también los flujos de bloques y cenizas son más monomícticos. Todo el depósito está constituido por los fragmentos del domo. Los bloques mayores, como la ceniza, son el resultado de la fragmentación de este domo. En general, los flujos de bloque y ceniza también tienden a ser más acotados, son de menor volumen. El volumen, lógicamente, está determinado por el volumen que tiene el domo, ¿ya? Entonces, si bien en los flujos piroclásticos que se forman por colapso de columna, si tenemos una erupción pliniana, por ejemplo, pueden tener kilómetros cúbicos de volumen. Los flujos de bloque y ceniza en general son bastante más acotados, máximo de unos cuantos cientos de millones de metros cúbicos. Aquí estamos viendo, por ejemplo, uno, el Merapi. El Merapi es un volcán famoso en Indonesia, en la isla de Java, que es bastante peligroso. Hay muchas aldeas, esas zonas que están marcadas ahí son aldeas, son poblados, que están alrededor del volcán. Y generalmente causa víctimas fatales cuando hace erupción este volcán. Eh, la erupción más grande ocurrió en el año 2010, con flujos piroclásticos que avanzaron hasta 17 kilómetros de la fuente. Pero en general los flujos de bloque y ceniza, entonces, tienden a ser más acotados, están más canalizados por los valles. Fíjense que aquí estamos viendo la distribución, en este caso, de la erupción de 1998. La escala, ¿dónde está la escala? Ahí está la escala, 1 kilómetro, ¿ya? Entonces, en este caso recorrió unos 10 kilómetros aproximadamente desde la fuente, ¿ya? Entonces son más pequeños en general los flujos de bloque y ceniza. También la detención ocurre de manera más en masa, más instantánea, cuando estos flujos llegan a zonas de menor pendiente. El flujo tiende a perder energía rápidamente y se detiene entonces de manera muy rápida, como veíamos en el video anterior del Unsen. Estos depósitos que dejan entonces los flujos de bloques y ceniza tienden a ser en general bastante pobres en estructuras sedimentarias, son bastante macizos. Aquí estamos viendo uno. Entonces aquí estamos viendo lo que les decía, bloques densos, que son provenientes del domo, insertos en una matriz de ceniza, que también es producto del domo, ¿ya?
Entonces, como les decía, estos depósitos son bastante monomícticos en cuanto a sus componentes. Aquí estamos viendo algunas fotografías interesantes. Por ejemplo, fíjense este bloque de varios metros. Aquí tiene este bloque. ¿Qué tiene ahí? Dígalo. ¿Y, y ahí cómo se dice eso? Más fácil. Fracturamiento. Está fracturado. Tiene un fracturamiento prismático. Eso es por enfriamiento. ¿Se acuerdan como los bloques que vimos de la ignimbrita licán que vimos en terreno? Que estaban todos fracturados prismáticamente, que estaba al lado del lago, porque era una fase subacuática. ¿Se acuerdan? Ya no se acuerdan. El primer día, sí. Sí. Que era por enfriamiento. Bueno, aquí no es subacuático, este es básicamente por el enfriamiento simplemente del domo. ¿Ya? Y este es un bloque denso, lo que digamos la ignimbrita licán eran fragmentos de escoria. ¿Ya? Esto está denso. Pero ahí estamos viendo entonces, esto marca de alguna manera también el origen caliente que tienen estos depósitos que están observando aquí estos geólogos. Y estamos viendo otro depósito de flujo de bloque y ceniza. Aquí se ven varias capas. Fíjense que hay una unidad que tienen gradación inversa, gradación inversa, gradación inversa. Hay al menos tres subniveles en este caso. Y estamos viendo el paso de un flujo de bloque y ceniza y cómo arrasó con la vegetación, dejó sus troncos carbonizados. Aquí estamos viendo una concentración aquí de bloques de gran tamaño, también en la parte superior, sobre un depósito de caída, me parece. Y aquí estamos viendo un flujo soldado, que quedó soldado. ¿Ya? Un flujo antiguo, ahí se ven los bloques de domo, ¿ya? Y todo esto quedó soldado. También puede ocurrir soldamiento en los flujos de bloque y ceniza. Vamos a hablar enseguida de lo que es el soldamiento. Las oleadas piroclásticas. ¿Ya? Hablábamos al comienzo que tenemos dos extremos, ¿verdad? Flujo y oleada. Flujo era el extremo concentrado en cuanto a partículas sólidas, comportamiento laminar y depósitos resultantes con poca estructura. La oleada es el otro extremo, diluido, es decir, mayor cantidad de gases, poca concentración de material sólido, comportamiento turbulento y depósitos resultantes con abundancia de estructuras sedimentarias. Esta abundancia de estructuras sedimentarias se debe a que, bueno, el mecanismo de transporte de las partículas es distinto, tiende a ser más bien por tracción, saltación, arrastre en la interfaz del depósito con el flujo que va pasando por encima, y esas condiciones cambiantes, ¿verdad?, de los clastos que van siendo arrastrados, van generando entonces distintas estructuras que van desde la laminación paralela, laminación cruzada, estructuras en duna, etcétera. ¿Cuándo se forman las oleadas? Bueno, pueden haber varios mecanismos. Por un lado, tenemos, por ejemplo, las erupciones surseyanas o las erupciones freatomagmáticas, en que hay abundante presencia de agua. ¿Ya? Estamos viendo estas erupciones submarinas, ¿verdad? Que al ocurrir la erupción, el contacto del magma con el agua produce la evaporación de una cantidad importante de agua que se incorpora dentro del material que está siendo eruptado, y este material que está haciendo erupción de manera explosiva no alcanza a formar una columna eruptiva. Recuerden por qué, bueno, el agua justamente está enfriando, y recuerden que para que se forme una columna convectiva necesitamos temperatura. El agua como enfría, imposibilita la formación de una columna convectiva, entonces todo este material colapsa rápidamente, y como tiene alta presencia de agua, una alta dilución, se forman básicamente oleadas piroclásticas, oleadas que se distribuyen en este caso de manera radial en torno al centro eruptivo. Este tipo de oleadas reciben el nombre de oleadas basales, ¿ya? Basal surge en inglés, ¿ya? Que están asociadas entonces a actividad freatomagmática. Entonces, cuando ocurre actividad freatomagmática, es bastante común la ocurrencia de estas oleadas piroclásticas. Pero también las oleadas piroclásticas pueden ocurrir de manera, digamos, subsidiaria
o acompañando a un flujo piroclástico, ¿ya? Recordemos que siempre los flujos tienen esta nube turbulenta acompañante que va en la parte superior, que es básicamente una oleada, ¿ya? Y muchas veces esta nube acompañante puede movilizarse de manera más fácil que el flujo denso que va confinado en el valle, y tenemos entonces oleadas piroclásticas que están asociadas a un flujo principal, ¿ya? Muchas veces estas oleadas piroclásticas representan un peligro adicional debido a la alta movilidad que tiene, ya que el flujo, en este caso un flujo de bloque y ceniza, por ejemplo, va más bien acotado a lo que es el bajo topográfico, pero la oleada, la nube acompañante, se distribuye, se desparrama de manera mucho más extensa por la topografía existente y representa entonces un peligro en sí mismo. Como se ve acá, muchas veces la misma oleada que se genera puede finalmente sedimentar y formar un nuevo flujo piroclástico, al nuevamente concentrarse el material y forma entonces, en este caso, un flujo secundario, que es por lo que pasó en la erupción del Mont Pelé 1902, que vamos a ver enseguida. Aquí estamos viendo entonces algunas fotografías de depósitos de oleada. Entonces podemos apreciar, por ejemplo, estratificación paralela, en este caso, estratificación cruzada, también algunas formas de dunas, se ven acá, lentes con granulometría distinta. La presencia entonces de estructuras es mucho más abundante que lo que tenemos en los flujos piroclásticos. Ahí tenemos entonces un resumen con los principales tipos de transporte que ocurre con el material piroclástico primario cuando tenemos una erupción explosiva. Tenemos entonces, por un lado, la caída de material piroclástico, que fue lo que vimos en la unidad anterior, oleadas piroclásticas y flujos piroclásticos. La caída, bueno, el origen básicamente por la sedimentación por gravedad. En las oleadas piroclásticas es por colapso de columna o por una nube acompañante de un flujo piroclástico o una erupción freatomagmática. Y los flujos piroclásticos, bueno, puede ser por colapso de columna o por colapso de un domo, eh, con las características, ¿verdad?, que ya vimos. Hablemos un poco de lo que son las facies de los flujos piroclásticos. A todo esto, ¿qué es una facies? ¿Cómo definirían unas facies? Facies es un término que no se utiliza solamente en volcanología. Bueno, de hecho está tomada más bien de la sedimentología. También se usa, por ejemplo, en petrología metamórfica para definir facies metamórficas. ¿Qué es una facies? Bueno, una facies es simplemente un cuerpo de roca o de depósito que tiene unas ciertas características físicas, ¿ya? Distintivas del resto. Esas características físicas distintivas provienen de diferencias en ya sea el origen, ya sea en los mecanismos de transporte, ya sea el ambiente en el cual están sedimentando o emplazándose estas rocas o sedimentos, ¿ya? Entonces, en los flujos piroclásticos o en cualquier secuencia eruptiva, tenemos distintas fases que van a depender de varias cosas. Van a depender de la topografía, por ejemplo, o de la distancia a la cual nos encontramos del centro eruptivo. Entonces, fíjense en este dibujo, aquí estamos viendo las variaciones que pueden tener los depósitos asociados a una erupción en particular. Fíjense entonces, por ejemplo, que tenemos el volcán que está aquí a la derecha. Tenemos aquí en la base tenemos un depósito de caída liniano, en este caso, ¿ya? Ahí dice, ¿verdad? Pomes de caída gruesa. Fíjense que la pome, este depósito de caída basal, no aparece en las fases más proximales, ¿ya? Porque generalmente en las partes más proximales del volcán la pendiente es mucha, por lo tanto hay poca sedimentación, el material cae finalmente, o también es erosionado fácilmente por los flujos posteriores. Entonces, generalmente no hay una preservación de los depósitos de caída en las partes más proximales al edificio volcánico.
Y fíjense también que hay una variación. Aquí tenemos la pómez gruesa, y a medida que nos alejamos del volcán, esto va agradando a un depósito más bien de ceniza fina, en las fases más distales. ¿Ya? O sea, el depósito de caída también varía. Por otra parte, el flujo piroclástico mismo también presenta variaciones que ya hemos visto anteriormente. Cerca del volcán hay una mayor presencia de líticos. Típicamente tenemos brechas que son líticas cercano al volcán, ya que por un lado los líticos necesitan más energía para ser transportados, por lo tanto tienden a depositar de manera más cercana al volcán. Por otro lado también el flujo tiene alta energía en las partes más proximales, y también tiene la capacidad de erosionar, digamos, la superficie por la cual avanza, lo que incorpora también mayor cantidad de líticos. Entonces tenemos facies que son más ricas en líticos cercano al edificio volcánico. Y a medida que nos alejamos, empiezan a aparecer facies más ricas en pómez. ¿Ya? Entonces hay una variación longitudinal de también los flujos piroclásticos. ¿Ya? Finalmente, ¿verdad? Estos flujos llegan hasta una parte, hasta un punto terminal en las fases más lejanas. Y encima tenemos, por ejemplo, estos depósitos de oleada. La nube acompañante del flujo piroclástico tiende a depositar en la parte superior, dejando oleadas piroclásticas. Por ejemplo, ¿se acuerdan que cuando veíamos la ignimbrita Pucón en el Villarrica, veíamos que en algunas partes estaba la oleada en la parte superior, pero no en todas partes, porque hay variaciones que dependen de la topografía, de la distancia al volcán. Aquí estamos viendo, por ejemplo, la ignimbrita Taupo, que está en Nueva Zelanda, ¿verdad? Este lago Taupo, el cráter básicamente, la caldera del volcán, y aquí estamos viendo la extensión que tiene la ignimbrita asociada a esta erupción. Estamos viendo la escala. Fíjense que los flujos recorrieron unos 60, 70 kilómetros de distancia desde la fuente, y si bien el depósito mantea toda la topografía, las características que tienen no son iguales en todos lados. De hecho, aquí estamos viendo distintas fases. Fíjense que aparecen unas manchas negras. Estas manchas negras son lo que aquí llaman las fases VPI, ya que es Valley Pounded Ignimbrite. Valley Pounded significa que es lo que está rellenando el valle, ¿ya? Entonces, estas fases de color negro son básicamente los valles que están alrededor del volcán, y donde la ignimbrita quedó con un espesor mucho más potente. Fíjense que en esta VPI los espesores llegan hasta los 70 metros de depósito, ¿ya? En las partes negras. Mientras que las de color gris son las que no están llenando los valles, son más bien en las partes más elevadas de la topografía, en que el espesor no supera los 5 metros, comparado con los 70 metros que tenemos en los valles. Entonces ahí hay una variación lateral también bastante importante de la ignimbrita. O sea, la topografía también juega un papel muy fundamental en las características que va a tener el depósito ignimbrítico asociado. Aquí también estamos viendo algunas variaciones. Fíjense que en estos cuadros, los tres cuadros, es la distancia a la fuente, 0 hasta 80 kilómetros. Aquí estamos viendo el espesor de las distintas fases. Entonces, en general, el espesor va disminuyendo a medida que nos alejamos del volcán, lo que es lógico, ¿verdad? Aquí estamos viendo ml, es el máximo lítico, o sea, el tamaño del grano máximo que hay en el depósito. También va disminuyendo a medida que nos alejamos del volcán, es decir, la granulometría se va volviendo más fina. Y ¿esto qué era? F era el contenido de fino, el contenido que es menor a 63 micrones, ya que también va aumentando, es decir, el contenido de finos va aumentando a medida que nos alejamos del volcán. Y este sigma 1 es la desviación estándar, es decir, la selección va mejorando. Si sigma disminuye, la desviación estándar es más pequeña, significa que la selección va mejorando, también va mejorando a medida que nos alejamos del volcán. ¿Ya? Entonces, tanto la distancia como la topografía controlan de manera importante las características principales que definen las fases de una ignimbrita en particular. Bueno, este otro caso, y aquí esta fotografía, aquí se ven algunas cosas. Por ejemplo, ahí se ve el depósito de caída, Plinian Pumice Fall. Esto de acá es la caída pliniana inicial de la erupción, y después encima está el depósito de flujo piroclástico. ¿Ya? Lo mismo que se ve acá en esta fotografía, o acá también se ve una caída pliniana, este depósito,
con los flujos piroclásticos encima. Lo que les decía en la clase anterior, que la secuencia típica es primero caída pliniana y después se produce el colapso de columna y generación de flujos piroclásticos. ¿Ya? Es raro que ocurra la secuencia contraria, que primero tengamos flujo y después caída. Ahí estamos viendo algunas características de estos depósitos y que son distintivas de estos flujos que son calientes, ¿ya? Una de las características principales que distinguen a los flujos piroclásticos de todos los otros flujos, tanto flujos sedimentarios principalmente, es su alta temperatura, ¿ya? Y esa alta temperatura le da varias características que permiten distinguirlo. Una de ellas son las pipas de segregación o pipas de la pili, ¿ya? O de escape. Como les decía en la clase anterior, el flujo piroclástico está constituido por una cantidad importante de gases, ¿ya? Gases que están calientes. Cuando se forma el depósito, ¿verdad? Este gas queda atrapado y muchas veces logra escapar, ¿ya? Cuando escapa este gas, escapa de manera vertical hacia arriba, debido a la menor densidad. Y ese gas, con la velocidad que lleva, se lleva consigo al material más fino. Por lo tanto, deja una estela o una trayectoria, un camino, con material más grueso. Por eso se llaman pipas de la pili, porque tienen ausencia de ceniza, ¿ya? Y esa distinta granulometría le da una característica especial que permite identificarla. Entonces, estas pipas de segregación, porque se separa el material más fino del más grueso que queda detrás, indica el escape de gases. Y eso es particular de los flujos piroclásticos. Otra característica que también le he mencionado son los bloques fracturados prismáticamente. Esto también debido al enfriamiento. El mismo proceso que ocurre, por ejemplo, cuando se forman los basaltos columnares. Solamente que aquí, en vez de ocurrir en la lava, está ocurriendo en el material piroclástico. Y esto es debido entonces también al enfriamiento. ¿Por qué son característicos o por qué indican si el flujo presenta estos bloques que estuvo caliente? Porque, como también les explicaba en terreno, son bloques que son extremadamente frágiles. Entonces, si esto fuera producto de un retrabajo, de un retransporte posterior, estos bloques se harían pedazos, se destruirían, ¿ya? Si se preserva el fracturamiento, significa que el fracturamiento ocurrió in situ, ¿ya? Y que por lo tanto el flujo tenía una alta temperatura al momento de emplazarse. Aquí estamos viendo material carbonizado. Otra característica que se la da la alta temperatura que tenía el flujo, ¿ya? El material carbonizado, por un lado, permite identificar que era un flujo caliente y que por lo tanto era un flujo piroclástico. Por otro lado, tiene la utilidad de que permite datar los flujos piroclásticos mediante carbono 14. En volcanología nos interesan en general depósitos nuevos, depósitos holocenos, cuando estamos estudiando volcanes activos, y por lo tanto otros métodos de datación radiométrica son poco precisos debido a la poca edad que tienen los depósitos. Por ejemplo, potasio-argón no sirve para depósitos de menos de, o rocas de menos de 1 millón de años. El argón-argón ha avanzado bastante, hasta donde yo tengo entendido, han podido datar lavas de 2000 años. Por ejemplo, la laguna del Maule han datado algunas lavas bastante jóvenes, bastante holocenas, pero ahí estamos en el límite del método. Carbono 14 permite estimar edades bastante jóvenes, de hasta unos cientos de años, ¿ya? Entonces es bastante útil. Y la presencia de estos troncos es exclusiva en los flujos piroclásticos. En general no encontramos material carbonizado en depósitos de caída. Cuando datamos un depósito de caída, en general lo que se hace es datar lo que está debajo y lo que está arriba, y acotar la edad mediante esas dataciones. Pero las dataciones en general se hacen con material carbonizado que está en flujos piroclásticos. El soldamiento o welding, se dice en inglés. El welding o el soldamiento es básicamente una transformación que ocurre en el depósito, producto de la compactación y la alta temperatura que tienen estos flujos piroclásticos, ¿ya? La alta temperatura y la presión de alguna manera deforman el flujo mismo y los componentes que este tiene y le dan una característica particular que vamos a ver enseguida.
El grado de soldamiento puede ser bastante variable dentro del mismo depósito. Ya como se ve acá, en general, el grado de soldamiento es mayor en el centro del depósito donde la temperatura es mayor, ya donde se concentra la mayor temperatura. Dependiendo de si tenemos una única unidad, aquí la línea roja está indicando el grado de soldamiento, ahí es mayor y es menor en la superficie o en la base. Dependiendo si tenemos varios pulsos y la separación que tenemos en el tiempo de estos pulsos, vamos a tener distintos grados de soldamiento. O sea, por ejemplo, aquí estamos viendo tres pulsos distintos que ocurrieron bastante separados en el tiempo. Por lo tanto, se emplazó el primero, se enfrió, antes de que se emplazara el segundo y antes de que se emplazara el tercero. En cambio, en este caso, el emplazamiento de estas tres unidades fue bastante rápida, entonces el grado de soldamiento de alguna manera está interdigitado ahí entre estas tres unidades y queda un grado más o menos parejo. ¿Ya? ¿En qué se traduce el soldamiento? Bueno, en varias cosas. Por un lado, ocurre la deformación del material piroclástico, en especial las pómez. ¿Ya? Las pómez tienen una alta porosidad, por lo tanto son fácilmente deformables. ¿Ya? Cuando ocurre soldamiento, por el propio peso y la temperatura que aún tienen, el comportamiento aún dúctil, tienden a aplastarse, se deforman, y cuando se aplastan, toda esa porosidad que tenían la pierden, se compacta la pómez. Entonces queda mucho más densa y se transforma en realidad en una obsidiana. ¿Ya? La obsidiana es vidrio, ¿verdad? La pome en realidad también es vidrio, solamente que tiene mucha porosidad. Por eso que se ve con ese color blanquecino translúcido, porque tiene mucha porosidad, pero si pierde esa porosidad, se transforma básicamente en una obsidiana, que reciben el nombre de fiames. ¿Ya? Las fiames, entonces, son un producto típico del soldamiento de los flujos piroclásticos. Aquí estamos viendo entonces algunas fiames, estas obsidianas alargadas, ¿verdad? En realidad eran pomes inicialmente, ¿ya? Pero que al quedar soldadas adquieren digamos, ese aspecto. Aquí estamos viendo al microscopio cómo el material más fino también se deforma en torno, por ejemplo, a este cristal más resistente que no se deforma, pero el material juvenil tiende a deformarse aquí entonces alrededor de este cristal más resistente. En muchos casos, el grado de soldamiento es tan elevado que todo el material que era piroclástico de alguna manera se aglutina y queda prácticamente indistinguible. Prácticamente no se pueden distinguir una partícula de la otra. Queda todo como una masa uniforme, amorfa, ¿verdad? Eh, Queda casi como un flujo, como un fluido, prácticamente. Y de hecho, muchas veces ese depósito que queda resultante también puede tener fracturamiento prismático por enfriamiento. Fíjense esta fotografía por acá. El ojo no entrenado podría decir que es una lava, ¿verdad? Una lava con fracturamiento. En realidad es un depósito de ignimbrita, es un depósito de flujo piroclástico, que está extremadamente soldado. De hecho, en inglés, muchas veces estas ignimbritas que están altamente soldadas reciben el nombre de lava-like, es decir, como lava, parecen una lava. ¿Ya? Y muchas veces es extremadamente difícil distinguir estas tobas altamente soldadas de un flujo de lava. Incluso si la ven al microscopio, si sacan una muestra y la ven al microscopio, van a ver una masa negra, no se ve casi nada. ¿Ya? Se ven algunos cristales nomás. ¿Ya? Entonces, incluso al microscopio es muy difícil distinguir muchas veces si una imbrita soldada o si una lava. La única forma es un trabajo detallado de terreno, de ver la estructura, ver cómo se dispone, para poder distinguir que es efectivamente una inimbrita soldada en vez de una lava. Pero pueden ser muy parecidas cuando el grado de soldamiento es muy intenso, ¿ya? En estos casos. Eh, Seguro que han visto en campo, ¿vieron cosas así? Cosas soldadas que parecen lava. ¿Tiene una foto? A verla.
¿Y qué parte? Yo sé que es la misma. Ahí se ve la opción. Súper bien. Ah, está el primer día, ¿no? ¿Eh? Está el primer día, ¿no? Solo puedo seguir una hora. No sería como el típico de la. Claro, se puede ser un líquido, claro que no se deformó. Y que como formó por otro lado. Vamos a ver. Sí. Vamos a contar. Veamos algunos ejemplos históricos y prehistóricos de flujos piroclásticos. Tal vez, bueno, uno de los más destructivos, más trágicos, fue lo que ocurrió en el Mont Pelé, la montaña pelada, en 1902. Este volcán, que se encuentra en la isla de la Martinica, en el extremo noroccidental, un volcán, el más reciente de la isla de la Martinica, se encuentra muy cerca de lo que es la ciudad de Saint-Pierre. La ciudad de Saint-Pierre, esta que se encuentra acá, ubicada aproximadamente a unos 8 kilómetros de la cumbre del volcán. Es un volcán no muy elevado, tiene una altura más o menos de 900 metros sobre el nivel del mar. Y en 1902 se reactivó, comenzó un nuevo ciclo eruptivo. La ciudad de Saint-Pierre era la segunda ciudad más importante de la Martinica, después del puerto francés. Era una isla, perdón, una ciudad muy, muy activa, era el puerto principal de la isla. De hecho, le decían el París del Caribe, era una colonia francesa. Y aquí estamos viendo un poco la topografía. Cuando el volcán comenzó a manifestar los primeros signos de actividad, comenzó a crecer un domo en la cumbre. Al poco tiempo, de hecho, empezaron a ocurrir algunos colapsos que generaron flujos piroclásticos más pequeños, aquí en Morne Rouge y por otras zonas, Rivière Blanche, por acá, que de hecho causaron varias víctimas fatales en las primeras semanas de actividad. Pero el tema es que en 1902 se tenía un desconocimiento de lo que eran los flujos piroclásticos. ¿Ya? No estaban definidos, de hecho. Entonces se pensaba que lo máximo que podía hacer un volcán en erupción era emitir un flujo de lava, como lo que ocurre en Hawái habitualmente, y que si ocurría un flujo de lava, este iba a bajar básicamente por este valle. Fíjense, aquí estamos viendo los escarpes que hay alrededor del volcán, ¿ya? Este era el escarpe principal. Entonces se pensaba que cualquier flujo de lava iba a bajar básicamente por acá, por el valle principal, sin afectar a la ciudad de Saint-Pierre. La actividad continuó por varias semanas, cada vez con mayor intensidad, se sentían los sismos, pequeñas columnas eruptivas y el ruido, el temblor de la actividad volcánica, lo que asustó bastante a los habitantes de la ciudad. Sin embargo, no hubo ahí estamos viendo algunas de las fotografías, los primeros días, ahí se ve la ciudad de San Pierre, allá se ve el volcán. No se hizo ninguna evacuación. Dice la leyenda que fue porque el alcalde aquí de Saint-Pierre no quería, era periodo de elecciones, entonces no quería perder a ninguno de sus votantes, no quería que se fueran. Ahora, lo más probable es que en realidad esa leyenda es falsa y es simplemente porque, bueno, se pensaba que no representaba ningún peligro el volcán. De hecho, había una de las cosas que se hizo la erupción es que, claro, habían contratado a un científico que hizo unas observaciones por un par de días y concluyó que el volcán no representaba ningún peligro para la población. Gran, gran error. Finalmente, esto es el 5 de mayo, el 8 de mayo de 1902, se produce un colapso bastante importante del domo que se estaba generando acá, lo que generó un flujo piroclástico. El flujo piroclástico fue un flujo de bloques y cenizas, el que avanzó efectivamente por el valle principal siguiendo la topografía, pero fue la oleada piroclástica acompañante la que tuvo una mucha mayor movilidad y que fue la que alcanzó a la ciudad de Saint-Pierre básicamente por completo y la destruyó de manera total. Aquí estamos viendo, aquí estamos viendo este mapa, lo que se ve aquí en color rosado, el Blocanach,
el flujo principal, que bajó justamente por el Rivière Blanche, aquí por el Río Blanco principal, pero la nueva acompañante, aquí estamos viendo la extensión que tuvo. Y ahí está la ciudad de Saint-Pierre, la cubrió por completo. ¿Ya? Aquí estamos viendo este esquema, justamente lo que sucedió, la misma imagen que les mostraba delante. El flujo principal, el Blocanach, bajó por el valle, pero la nueva acompañante remontó el valle principal y empezó a movilizarse como un flujo independiente, que al sedimentar este material formó flujos secundarios, estos que se ven acá. Bueno, la destrucción en Saint-Pierre fue completa. ¿Ya? Aquí estamos viendo algunas imágenes. Fíjense cómo quedó la ciudad, básicamente reducida a sus cimientos. Fíjense, aquí se ve el teatro, como era antes, y ahí sí quedó después. ¿Ya? Ahí se ven las escaleras que estaban acá. Eh, Al principio se pensaba que la gente había muerto de manera instantánea por el paso de la oleada, pero algo que llamó la atención también a los geólogos que investigaron después es que en muchas partes la destrucción fue menor y muchas veces las casas estaban prácticamente intactas y sin embargo la gente estaba muerta dentro de las casas. Probablemente la gente murió mucho por asfixia, porque respiró todos estos gases con el material piroclástico caliente, le quemó los pulmones, se asfixiaron y tuvieron una muerte, bueno, horrible. Murieron más de 20.000 personas, entonces, durante esta erupción. Aquí estamos viendo algunos cálculos de la velocidad, también llegaron algunos barcos que estaban en la bahía, ¿sí? Espera, espera, espera. Eh, Aquí hay algunos cálculos de la velocidad, fíjense, por los tiempos de llegada. 430 kilómetros por hora, esta estimación. Esta otra 370 kilómetros por hora. ¿Ya? Aquí estamos viendo las estaciones sísmicas que están instaladas hoy en día en el volcán para controlar cualquier movimiento que ocurra. La, la tragedia fue a nivel mundial, esto apareció en los diarios de todo el mundo. Eh, la tragedia que ocurrió en Saint-Pierre, de hecho, muchos geólogos eh, a muchos geólogos le marcó la carrera y se dedicaron a la volcanología, como les contaba en la clase de la historia de la volcanología, después de la erupción del Mont Pelé. Efectivamente, bueno, se dice que en realidad hubo dos sobrevivientes. Uno fue una persona que estaba justo caminando en el borde de la ciudad, hasta donde llegó la oleada piroclástica. El otro fue efectivamente este preso que estaba en esta celda. En realidad no era una celda que al momento de la erupción era subterránea. ¿Ya? Se encontraba en el basamento. Y debido a eso, y que tenía una pequeña ventana solamente de ventilación, le permitió sobrevivir, ya que no entró tanto estos gases. Entraron de todas maneras y la persona Siparis, se llamaba, quedó con quemaduras en todo su cuerpo, pero logró sobrevivir. Después lo contrató un circo que lo llevaba de gira por todo el mundo, mostrándolo como, le decían, el hombre maravilloso, como el único que logró sobrevivir a la tragedia. ¿Ya? De hecho, este es un cuadro de propaganda. De hecho, ahí dice, The Only Living Object, el objeto, le dice, que sobrevivió in the Silent City of Death, donde 40.000, en realidad no fueron 40.000, fueron 20.000, human beings were suffocated, quemados o enterrados por las explosiones de esta terrible erupción volcánica, dice. Pero efectivamente fue casi el único sobreviviente. Otro ejemplo más moderno, Monte Pinatubo, en 1991, durante la gran erupción del 15 de junio de ese año. Erupción pliniana, una columna eruptiva de más de 40 kilómetros de altura, que también colapsó de manera parcial, formando flujos piroclásticos. En ese caso, la mitad de los productos emitidos, más o menos, fue mitad columna eruptiva caída y la otra mitad fueron flujos piroclásticos. Esta foto también es muy famosa, apareció en la portada del National Geographic de la época, que marca aquí este jeep que está arrancando del flujo piroclástico que viene detrás ahí con estas palmeras ahí de fondo. Logró sobrevivir aquí el chofer, pero casi no la cuenta. Aquí estamos viendo algunos de los efectos. El volcán está ubicado acá. Aquí estamos viendo el alcance
que tuvieron los flujos piroclásticos. Alrededor, el máximo fueron como 15, casi 20 kilómetros de distancia. Aquí estamos viendo justamente también las facies negras que aparecen acá son las que rellenan los valles, que formaron flujos piroclásticos masivos, es decir, laminares con poca estructura, y el resto son flujos estratificados, o sea, básicamente oleadas, en las partes más altas. ¿Ya? Fíjense el cambio topográfico, esta es una fotografía antes de la erupción, y esta después, como el valle quedó totalmente sepultado por más de 100 metros de depósito del flujo piroclástico. O sea, la topografía también aquí cambió de manera dramática. ¿Sí? ¿Cómo? Sí. Lo que pasa es que aquí claro, le dicen Stratified Pyroclastic Flow. En realidad son oleadas. De hecho, mira, aquí hay una fotografía, ahí se ve. Esto le llaman flujo estratificado. Tienen, fíjense, la laminación cruzada acá, aquí más paralela, algunos lentes, algunas dunas. Y aquí está el depósito masivo, rellenando los valles, que es sin estructura. La parte más densa, más laminar, fue por los bajos, y la parte más alta era la parte más diluida. Aquí en esta imagen ahí se ve la caldera que se formó en la erupción del 91, y aquí todo esto son los depósitos que quedaron de flujo piroclástico. Todo esto era verde antes de la erupción. Y todos estos ríos que nacen del volcán están rellenos ahí con depósitos de lahar. Los lahares que ocurrieron después de la erupción, por las lluvias intensas, iban removiendo todo este material poco consolidado de los flujos piroclásticos. Y de hecho era tanto el material no consolidado que los lahares se produjeron por varios años, por lo menos 5 a 8 años después de la erupción. Todavía se producían lahares durante la época del monzón, cuando viene la lluvia, producto de la remoción de todo este material depositado aquí. Y como les decía, entonces los depósitos masivos rellenando los valles son estos que estamos viendo acá a la derecha, y en las partes más altas, topográficamente hablando, era la oleada la que llegaba, dejando depósitos más delgados y también más estratificados. La secuencia posterior de los depósitos le indicó a los geólogos que el colapso ocurrió de manera simultánea con la caída, ¿ya? Porque encontraron en algunas columnas, por ejemplo, estas son columnas estratigráficas que hicieron alrededor del volcán, se ve, por ejemplo, esa capa C que aparece acá, es la caída liniana, y estos PF son Pyroclastic Flow, depósitos de flujo piroclástico. Entonces, interdigitado entre los depósitos de flujo piroclástico, a veces aparecía esta capa C de la caída pliniana, lo que le indicaba entonces a los geólogos que colapso y columna convectiva estaban ocurriendo al mismo tiempo. Entonces, la columna convectiva y el colapso, aquí la formación de la caldera en el volcán, ocurrió de manera simultánea, ya, durante esta erupción. Otro caso, que lo vimos en terreno, la Ignimbrita Pucón, ¿ya? Una de las grandes erupciones del volcán Villarrica, ocurrida hace 3.700 años antes del presente. Una ignimbrita que en cuanto a volumen, por ejemplo, es bastante similar a lo que ocurrió en el Pinatubo, la que veíamos anteriormente, también del orden de 5 kilómetros cúbicos. La distribución también radial en torno al volcán, bueno, obviamente se canaliza mejor por los bajos, aquí esta parte tiene muchos altos topográficos, por eso hacia el este no hay tanto depósito como hacia el norte o como hacia el oeste, ¿ya? Pero también cubriendo distancias máximas de aproximadamente 20 kilómetros desde el volcán, ¿ya? Los depósitos se empiezan a reconocer más o menos a partir de la cota 1000 hacia abajo. 1000 hacia arriba ya es básicamente el volcán nuevo que está edificado, y aparte que por la alta energía en general no ocurren muchos depósitos tan cercanos a la fuente eruptiva. Dentro de la secuencia eruptiva también se reconoce una caída pliniana inicial en el volcán. Ahí estamos viendo el depósito de caída. Aquí tiene más o menos unos 80 centímetros de espesor, bajo los depósitos de flujo piroclástico que están en la parte superior. Se reconocen dos etapas: la etapa P1, que es la etapa celeste que se ve acá, que fue más acotada,
que es la fase rica en escoria que vimos en terreno, ¿ya? Cuando tenía esa concentración muy alta de la escoria, ese material frágil que era poco denso, era la parte que dejó la P1, que fue la primera etapa, y después la segunda etapa, que fue la P2, que fue más energética, que se distribuyó eh, de manera más completa en torno al volcán, era la fase más rica en lítico. ¿Se acuerdan que arriba hay una parte más rica en lítico? Que ahí se ven, por ejemplo, algunas fotografías, estas de acá, eh, o estas de acá, ¿verdad? Y también con algunas fases, tanto en la parte basal como en la parte del techo, de oleada piroclástica. El espesor máximo que tiene la ignimbrita es de aproximadamente unos 70 a 80 metros, ¿ya? En algunos valles. Entonces también es bastante variable. Fíjense que en algunas partes nosotros la vimos, cuando estábamos cerca del centro de esquí, ahí tenía unos 3 4 metros, ¿ya? Porque la pendiente es muy alta y no deja tanto depósito. En los valles, en las partes más bajas, en algunas partes llegó a dejar más de, como les decía, 70 80 metros de potencia. También otra característica es que muchos de estos bloques de escoria, en este caso, tienen estas inclusiones de granito. Ya incorporó granito del basamento dentro, como líticos dentro de la erupción. También algunas oleadas piroclásticas que se ven. Acá, por ejemplo, fíjense la estructura, estratificación cruzada principalmente. Y ahí estamos viendo la secuencia. P1, el flujo rico en escoria, después P2, flujo rico en lítico, y después la oleada piroclástica, la parte que está en el techo, que sella de alguna manera el término de esta erupción. Finalmente, Sucre Hills, en la isla de Montserrat, en el Caribe, este volcán que hizo erupción entre 1995 y el año 2010. Se los pongo aquí de ejemplo también un caso en que los flujos piroclásticos aquí entraron en el mar. Ya como la isla es muy, muy pequeña, era muy común que los flujos piroclásticos llegaran a la costa de la isla, penetrando, ¿verdad?, en el mar. Y de hecho generando nueva tierra, agregando superficie a la isla, producto del depósito de estos flujos piroclásticos. Algo similar a lo que ocurrió en el Krakatau en 1883, cuando la gran erupción generó flujos piroclásticos que avanzaron por sobre el mar. ¿Ya? Algo que lo discutimos, ¿verdad?, también cuando vimos la ignimbrita Licán en el volcán Villarrica, en que muchas veces el flujo se separa en dos. Al ingresar en el mar, la parte más densa, los bloques de mayor tamaño o más densos, se hunden y forman un flujo que va avanzando por la parte del lecho marino, pero el material más fino se mantiene en suspensión en la superficie del agua, ayudado también por el agua también que se está evaporando, lo que le añade más gas, más volátil al flujo piroclástico. Esto genera entonces un flujo altamente turbulento en la parte superior, mientras que la parte basal, que es la que vimos nosotros en la Ignimbrita Licán, queda empobrecida en fino, porque los finos se los lleva el gas. La alta presencia de agua genera también entonces una alta presencia de estructuras sedimentarias y también produce un enfriamiento muy rápido, que era lo que veíamos por la alta cantidad de fragmentos fracturados prismáticamente que veíamos en la Ignimbrita Licán en ese depósito. Y es lo que ocurre acá, lo que ocurrió entonces también acá en el Sucre Hills entre 1995 y el 2010. Ahí vemos un delta que se genera en este caso por todos estos depósitos de flujo piroclástico de esta erupción. Ok, con esto terminamos entonces